esta tarde, espero se encuentren muy bien. Hoy vengo con la reseña de este acondicionador de la misma marca que estaba utilizando por un mesecito largo, así que rueda video. Bueno, aquí estoy, ya me lavé el cabello, ya me apliqué el acondicionador de una vez y solo me falta acomodar el cabello. No voy a utilizar ninguna crema para peinar para ver el resultado cuando se seque, cómo queda mi cabello con este acondicionador. Entonces lo que voy a hacer es definir. Bueno, voy a quitarme la toalla, así, está bien empapadito. La toalla de microfibra que tengo ya está manchadita de la tintura. No se ve casi, o se ve manchadita por la tintura, es la tintura. Entonces voy a secar el exceso de agua y no voy a aplicar ninguna crema ni aceite ni nada porque quiero mirar cómo me queda, cómo queda después de seco el cabello, que voy a peinarme con mis dedos así, de una forma sencilla, rápida. Ya me pinté el cabello, ¿sí? Me hacía falta ya. Entonces cepillo ambos lados con mi mano y voy a hacer scrunch, nada más. Si es que voy a definir el cabello, lo voy a acomodar como yo quiero, así. Aquí la muestra de que se le cae a uno el pelo. Entonces hago scrunch, ya lo iba a acomodar, pero quiero hacer un poquito de scrunch. Vamos a ver cómo se comporta este acondicionador. Así, de esta manera me lo voy a dejar. Aquí mis entraditas, tengo que hacer la prueba de María Curliger, que ella hizo un tónico para todas estas imperfecciones de la cabecita cuando se cae el cabello después del posparto. A mí me quedó así que necesita como crecer más. Entonces voy a hacer ese tónico que ella hizo y les iré contando. Es por 45 días, vamos a ver y van a ver cómo va creciendo. Ya les explico sobre el acondicionador. Ya nos vemos. Hola, bendiciones, aquí estoy de nuevo. Quiero que vean cómo me quedó el pelo con el acondicionador nuevo de Shea Moisture. Lo tengo así, no muy definido porque faltó la definición con la crema para peinar, pero me gustó porque queda el cabello brillante, suave, sedosito. Así que me lo voy a definir con la crema para peinar y mientras hago eso, les prometo va a ser corto, voy a decir los componentes de la Shea Moisture, los beneficios y todo lo que trae la crema para peinar. Hola, aquí estoy, mira, ya humedecí el cabello con el spray. Ahora lo que voy a hacer es definirlo y mientras hago eso les voy contando, no me voy a demorar mucho, les voy contando lo que es el acondicionador de Shea Moisture. Shea Moisture de aceite de castor jamaiquino fortalece y restaura con manteca de karité, menta y vinagre de manzana, nutre el cuero cabelludo y fortalece el cabello dañado y quebradizo, a la vez que ayuda a reducir la ruptura y el desprendimiento. El aceite de menta ayuda a tonificar el cuero cabelludo para una experiencia de hormigueo. Deja el cabello brillante y totalmente rejuvenecido. Sus ingredientes principales: manteca de karité orgánica. Hidrata profundamente mientras acondiciona el cabello y el cuero cabelludo. Aceite de resino negro de Jamaica, cargado con omegas reparadores que reducen la ruptura y promueven un cabello saludable. Aceite de menta vigoriza el cuero cabelludo para una experiencia estimulante. Así que esta es la reseña de el acondicionador de Shea Moisture de aceite de resino jamaiquino. Espero les haya gustado. Me defino mi cabello con la misma crema para peinar del acondicionador de esta línea y con la gel Eco Styler y después el aceite de L'Oreal de Elvive
pues como yo no sigo el método Curly al pie de la letra, el aceite a mí me ha sentado bien, por eso no lo he dejado de usar. Y estoy maravillada con el acondicionador, yo lo recomiendo. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Los invito a suscribirse, a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones para saber cuando yo subo un video. De comentar, compartir y darle un dedito arriba si les gustó mi video. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Hasta el sábado. Bye.